Es para mí un gran honor poder estar hoy aquí presente en el Congreso Internacional de Educación Superior en Enfermería, titulado Pasado, Presente y Futuro, realizado del 10 al 12 de junio del 2021. A la misma vez agradezco la oportunidad de la Red Latinoamericana de Educación en Enfermería y agradezco su apoyo para poder estar hoy aquí presentando mi tema de investigación. Me presento, mi nombre es José Martín Castro Mata, soy enfermero especialista en cuidado crítico y la coautora del trabajo de investigación es la doctora Araceli Díaz Oviedo, del trabajo de investigación titulado Evaluación del cumplimiento de la hoja de registros clínicos de enfermería de unidad de cuidados intensivos. Los puntos claves de la exposición serán introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Como introducción, tenemos que los formatos y registros clínicos de enfermería garantizan el seguimiento permanente del tratamiento del paciente y a la misma vez son los encargados de garantizar la protección legal de la enfermera que permite identificar al personal que estuvo a cargo de un paciente determinado, analizar la oportunidad de la atención y realizar la vigilancia de enfermería. A pesar de que se tiene plenamente identificada la importancia de los registros clínicos de enfermería, y dado a que estos responden a exigencias de carácter legal, institucional y compromiso profesional, la realidad muestra que aún los profesionales de enfermería incumplen en su registro debido al poco valor que logran otorgarle a los registros clínicos de enfermería. Es por ello que la norma oficial mexicana 168 del año 1998 del expediente clínico refiere que se considera como documento cualquier registro médico realizado por el personal de salud que hace constar que los hechos realizados ciertos relativos a la atención del paciente prestada a una persona determinada, en donde la hoja de enfermería constituye un elemento fundamental, mientras que el Diario Oficial de la Federación, a través de su última actualización en la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico en su apartado 9.1 menciona que la hoja de registros clínicos de enfermería debe contener por lo menos 5 elementos básicos, entre los cuales encontramos el hábitos exterior, la gráfica de signos vitales, la administración de medicamentos, los procedimientos realizados, las observaciones de enfermería. Los cuidados de enfermería en las unidades de cuidados intensivos comenzaron a desarrollarse en la década de los años 60 en Estados Unidos, con un fuerte desarrollo en Inglaterra, Australia y Canadá, y posteriormente en Latinoamérica. Es por ello que el contar con una sofisticación tecnológica y el tener evidencia del registro enfermero han tenido un impacto positivo en la evolución del paciente crítico. En México, los hospitales de hoy en día logran ofrecer dos opciones de cuidado a los pacientes: la aplicable en las unidades de hospital convencional y la terapia intensiva, en donde la enfermera representa el mayor usuario de la tecnología e información sanitaria. Lo que significa que el realizar registros clínicos de enfermería de forma integral del cuidado prestado aseguran su seguimiento, contribuye a la circulación de información entre los diferentes actores involucrados en el tratamiento del paciente, mejora la calidad y seguridad en la atención brindada a dichos pacientes. Hoy en día, la legislación de los registros clínicos de enfermería actualmente proporciona un marco regulatorio que mejora la calidad de la atención y genera una atención libre de riesgo. Por ello, en el año 2017, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, mejor conocida como la CONAMET, diseña y construye la cédula para evaluar la eficacia de la práctica de enfermería, que incluye 40 estándares básicos, los cuales responden de manera integral al desempeño del profesional de enfermería. Sin embargo, hay evidencias bibliográficas que refieren su no apego actualmente de alguna institución, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, a dichos 40 estándares básicos. Es por ello que la documentación de la práctica de enfermería es necesaria no solamente para evaluar, sino también para mejorar la eficacia y con ello poder tener un registro de la productividad del personal de enfermería, para lo cual el eje central del presente es evaluar el nivel de cumplimiento de la hoja de registros clínicos de enfermería de una unidad de cuidados intensivos. Es por ello que el objetivo general
del presente es evaluar el nivel de cumplimiento del formato de la hoja de registros clínicos de enfermería en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público en la ciudad de San Luis Potosí. Como objetivos específicos, tenemos identificar los estándares básicos que dan cumplimiento parcial a lo referido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, identificar los estándares básicos que dan cumplimiento a lo referido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, identificar los estándares que no dan cumplimiento a lo referido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y finalmente identificar los estándares básicos anexados al formato de registros clínicos de enfermería por el personal. En cuanto a los métodos, tenemos que fue un tipo de estudio de investigación cuantitativa, descriptiva y de corte transversal. En cuanto al tiempo y espacio, se realizó en diciembre de 2020 y enero de 2021 en un hospital en la ciudad de San Luis Potosí, México. El tipo de muestreo fue un muestreo no probabilístico por conveniencia debido a la pandemia que vivimos actualmente a nivel mundial por el COVID-19. La muestra fueron 150 formatos de registros clínicos de enfermería. En cuanto a los criterios de inclusión, se decidieron incluir únicamente registros clínicos de enfermería de la unidad de cuidados intensivos. Y el análisis de los datos se realizó a través del programa estadístico SPSS versión 18. En cuanto a los resultados, podemos identificar en la tabla titulada Cumplimiento general de los estándares del formato de registros clínicos de enfermería de la unidad de cuidados intensivos de un hospital público en San Luis Potosí, de acuerdo a los 40 estándares básicos. En su tabla número 1, que el formato de registros clínicos de enfermería logra cumplir con 57.5% de los estándares con una frecuencia de 23 y no dar cumplimiento a 17 estándares, los cuales representan un 42.5%, lo cual podemos identificar que el formato de registros clínicos de enfermería de dicha unidad de cuidados intensivos logra obtener un cumplimiento deficiente de acuerdo a lo referido por los 40 estándares básicos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En la tabla número 2, titulada Estándares de cumplimiento parcial del formato de la hoja de registros clínicos de enfermería de la unidad de cuidados intensivos de un hospital público en San Luis Potosí, de acuerdo a los 40 estándares básicos de la CONAMED, podemos identificar que se lograron observar 2 estándares con cumplimiento parcialmente, con una frecuencia de 150 cada uno y un porcentaje de 100%. En primer lugar, encontramos al estándar titulado Identificación. Logra cumplir parcialmente con lo referido a los 40 estándares básicos de la CONAMED, debido a que dicho formato de registros clínicos de enfermería contiene elementos necesarios como el nombre del paciente, la unidad de salud, la cama y el servicio. Más sin embargo, no logra cumplir con los apartados de sexo, edad y cédula del paciente. Y se pudo observar que también existe con cumplimiento parcial el estándar número 25 titulado Toma de reactivos de Stroxis y glucosutenurias, debido a que el formato de registros clínicos de enfermería de dicha unidad de cuidados intensivos logra cumplir al 100% con un apartado para la toma de Destroxis, más sin embargo no logra cumplir con un apartado de glucosutenurias. En la tabla número 3, titulada Estándares del formato de la hoja de registros clínicos de enfermería de la unidad de cuidados intensivos de un hospital público en San Luis Potosí, con cumplimiento al 100% de acuerdo a los 40 estándares básicos de la CONAMED, se lograron identificar 23 estándares que dan cumplimiento al 100% con una frecuencia de 150 y un porcentaje de 100%, los cuales son el estándar diagnóstico médico, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, alteraciones en las constantes vitales, fórmula, dietas y líquidos orales, ingesta del paciente, líquidos parenterales, elementos sanguíneos, oportunidad en la administración de los elementos sanguíneos, es decir, si el laboratorio y el banco de sangre tuviesen o tuvieron en su momento la cantidad de elementos sanguíneos requeridos para la administración de los mismos en los pacientes, el total de ingresos parenterales, el control de líquidos, egresos referente a la uresis, los egresos en lo referente a las evacuaciones, egresos, sangrado y succiones, total de ingresos, total de egresos, administración de medicamentos utilizando los días correctos para la administración de los medicamentos,
la realización del tratamiento, los signos y síntomas, los cuidados que brinda el personal de enfermería, titulado como estándar número 30, 30 cuidados de enfermería y la identificación de necesidades respondiendo a los signos y síntomas que presentó el paciente durante cada uno de los diferentes turnos. La tabla número 4, titulada estándares que no cumplen con el formato de hoja de registros clínicos de enfermería de la unidad de cuidados intensivos de un hospital público en San Luis Potosí, de acuerdo a los 40 estándares básicos de la CONAMED, se logró identificar 11 estándares que no dan cumplimiento al 100% de acuerdo a lo referido por los 40 estándares básicos de la CONAMED, entre los cuales encontramos a la presión venosa central, la estatura en centímetros, los perímetros, el ayuno, es decir, cuántas horas previas tiene el paciente de ayuno a través de algún tratamiento en específico o alguna programación quirúrgica de intervención. La programación de intervención quirúrgica, es decir, a qué cirugía está programada el paciente, la persona responsable de supervisar la atención, en el estándar número 35, titulado responsable de la supervisión de la atención, el personal suficiente de acuerdo a los indicadores de calidad, los perfiles profesionales del personal de enfermería, el material en cuanto a la suficiencia, si es que se cumplió con el material o se obtuvo el material durante el turno para poder realizar los cuidados de enfermería al paciente, el estándar número 39, resultados, ausencia de quejas y demandas, y el estándar número 40, resultados, ausencia de eventos adversos. Y finalmente, la tabla número 5, titulada Estándares anexados por el personal de enfermería al formato de hoja de registros clínicos de enfermería de la unidad de cuidados intensivos de un hospital público en San Luis Potosí, se lograron identificar 4 estándares anexados por el personal. En primer lugar encontramos al peso, el cual obtuvo una frecuencia de 150, es decir, un porcentaje de 100%, la toma y solicitud de laboratorios con una frecuencia de 39 y un porcentaje de 26. El estándar número 33, titulado Respuesta y Evolución al Tratamiento del Paciente, con una frecuencia de 61 y un porcentaje de 40.7. Y finalmente el responsable de brindar la atención con una frecuencia de 111 y un porcentaje de 74. Cuanto a las conclusiones, se logró evaluar el nivel de cumplimiento del formato de la hoja de registros clínicos de enfermería en la unidad de cuidados intensivos de un hospital público en San Luis Potosí. Se logró identificar a la misma vez los estándares básicos que dan cumplimiento parcial, los que no dan cumplimiento parcial, los estándares básicos anexados al formato de registros clínicos de enfermería. A la misma vez se logró identificar los estándares que no dan cumplimiento a lo referido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y finalmente, debido a los resultados identificados, estos darán pauta para poder diseñar y proponer un nuevo formato de registros clínicos de enfermería que logre contener el 100% de los estándares básicos de la CONAMED referidos en la cédula para evaluar la eficacia de la práctica de enfermería. Concluyo mi presentación con una frase la cual refiere: un buen registro de enfermería debería ser aquel que recogiese la información suficiente para permitir que otro profesional de enfermería asuma sin dificultad la responsabilidad del cuidado del paciente. Manuel Amezcua. Gracias.